Gustavo Alegret. ¿Logrará Trump cerrar un acuerdo de desnuclearización con Corea del Norte? ¿A qué precio? Migrante da a luz bebé muerto mientras permanecía en custodia de ICE. Escala tensión militar entre India y Pakistán tras bombardeo a campamento del supuesto grupo terrorista al norte de Islamabad. ¿Y qué influencia tiene el español como lengua extranjera en Estados Unidos? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad las vamos a conversar en este Club de Prensa que ahora comienza y que les invitamos a que nos acompañen. Ya en la mesa están los analistas que hoy van a estar con nosotros. El profesor Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center, es analista político. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y usted prefiere que le llamen abuelo? Pues no hay problema, tengo 5 nietos. Ah, pero entonces abuelo orgulloso, más, ¿no? Claro, más por el camino. Profesor, con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con Alfonso Fernández, él es periodista de la agencia EFE, es periodista corresponsal en Washington. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y, por cierto, ¿tú eres abuelo ya? No. Todavía no. Ah, bueno. Estamos tranquilos entonces. Y con Ricardo Mir de Francia, él es periodista del periódico de Cataluña, corresponsal en Washington. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Gracias. Vamos a comenzar, si les parece, por esa esperada declaración de Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump. Donald Trump como hombre de negocios y luego durante la campaña le siguió haciendo esas tareas que en inglés llamaron el the fixer, el que le arregla los problemas. Cohen se ha distanciado de Donald Trump de Cohen, se han acusado mutuamente de diversas cosas. Cohen vuelve hoy al Congreso, un Congreso al que reconoció que mintió en su momento, y en la declaración de hoy que se ha hecho pública en esa lectura de ese texto inicial, luego se someterá a las preguntas de los legisladores, dice cosas como que Donald Trump es un racista y que conocía los contactos de la campaña y del entorno de Donald Trump durante la campaña electoral del año 2016 con Wikileaks. Profesor, ¿qué revela esta cada vez más profunda distancia entre ambos y esas acusaciones que no dejan muy bien parado al presidente? ¿Le tenemos que dar credibilidad a Cohen? Me parece que sí, ¿no? Estuvo ahí con Trump un número grande de años, está en el Congreso de Estados Unidos le da alguna credibilidad, lo ha invitado para hacer esta deposición. Lo importante de esto es que es la preparación para algo más crucial, más posiblemente consecuente, que es el relatorio del fiscal especial Robert Mueller, que es esperado para cualquier momento después del retorno del presidente Trump de este viaje a Asia. Y ahí sí es que vamos a ver, esto va a tardar unas semanas tal vez, esto podrá llevar a consecuencias muy serias, sea de un desgaste aún mayor de un presidente que está en pérdida de popularidad, sea mismo, si así lo ven liderazgo demócrata, de un proceso de impeachment. Yo no creo en el impeachment, en la hipótesis del impeachment, pero no se puede descartar. Sí, vamos hoy a contemplar la comparecencia de Cohen, desde luego que va a ser histórica y fascinante, porque parece que va a revelar el entramado de la organización de Trump antes y durante la campaña electoral. Yo creo que el día de hoy es muy complicado para Trump, de hecho se ha ido lo más lejos posible, ¿no? a Vietnam, pero desde luego la sombra de Cohen va a planear sobre su encuentro con Kim en Vietnam. Bueno, parece como una nueva película El Padrino, ¿no? El Padrino 4 o 5. Tenemos que tener en cuenta que Cohen, como bien decías, fue el abogado personal de Trump durante 10 años, el hombre que guardaba sus secretos, que arreglaba sus problemas. Él mismo dijo que estaría dispuesto a comerse una bala para proteger a su jefe. Y bueno, y ahora lo que hemos visto es que Cohen está empezando a cantar, ¿no? Está empezando a cantar.
se nota ahí como muchas ganas de revancha, muchas ganas de decir aparentemente la verdad. El problema que tiene, efectivamente, es que Cohen ya ha sido condenado por mentir ante el Congreso. De modo que esa es la estrategia que van a utilizar los republicanos para poner en cuestión su palabra, para decir que este señor únicamente está motivado por sus ganas de reducir la posible sentencia que acabará recibiendo finalmente, ¿no? Y bueno, y ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Hasta qué punto el Congreso da validez a las palabras de Cohen. Entre las cosas que Cohen va a decir hoy está que va a describir a Trump como un engaño, como un racista y como un estafador. Y va a presentar también otra serie de documentos, entre los cuales hay un cheque que él va a alegar que es la prueba del reembolso del importe que él pagó por indicación de Donald Trump a la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente tuvo una relación extramarital. Sí, la cuestión es que todo lo que vamos a escuchar ahora de Cohen no es algo que desconozcamos o que la opinión pública no se haya enfrentado a estas revelaciones. Lo novedoso es que Cohen sea el gran, como decía Ricardo, el gran arreglador de asuntos de Trump y que lo diga delante del Congreso. Pero cuestiones de estafador, el tema del racismo de Trump, con lo que ocurrió, por ejemplo, en Charlottesville, son episodios que hemos visto a lo largo de la presidencia de Trump, pero que hoy van a estar totalmente al desnudo en un ambiente especialmente relevante como es el del Congreso. El hecho de que conociese, Ricardo, esa relación con Wikileaks abre la vía a solidificar las acusaciones de conspiración, de connivencia con el entorno ruso. Bueno, una de las cosas que está investigando el fiscal Robert Mueller es esa, ¿no? O es el tema principal, si la campaña de Trump cooperó con el entramado del Kremlin para interferir en las elecciones estadounidenses. Entonces, el hecho de que Trump pudiera conocer que Wikileaks tenía documentos robados a la campaña de Hillary Clinton, unos documentos que después se demostró que la inteligencia estadounidense piensa que fueron sustraídos por Rusia, eso da peso a la tesis de que ellos actuaron a sabiendas o pudieron cooperar a sabiendas con los rusos, sabiendo que tenían material posiblemente incriminatorio de Hillary Clinton. Luego, esa es una. Otro de los puntos es que parece ser que Trump estuvo haciendo negocios en Rusia hasta bien entrada la campaña, hasta junio de 2016. Estuvieron negociando con los rusos para construir un rascacielos en Moscú. De hecho, Cohen fue condenado por mentir porque dijo que esas gestiones acabaron en enero de 2016. Cuando, según ha dicho él después, continuaron hasta junio de 2016. Y todo ello mientras Trump decía públicamente que él no tenía ningún negocio en Rusia y que aquello era cuestión del pasado, ¿no? No, creo que hay también que lembrar que hay un video, una entrevista, una declaración del candidato Trump en que hace un mensaje a Wikileaks para que publiquen, para que revele exactamente estas ligaciones de Hillary Clinton con, digamos, que revele lo que sepa sobre la campaña de Clinton. Entonces creo que el fiscal especial tiene un montón de información importante, relevante. En este contexto es que creo que la declaración de Cohen puede tener alguna importancia. Y esa declaración de Cohen, que es la segunda de una semana en la que va a comparecer en el Congreso 3 veces, la de ayer y la de mañana van a ser a puerta cerrada, la de hoy es a una audiencia pública y Cohen ha dicho anteriormente a esta semana frenética en el Congreso con sus declaraciones que lo que busca también es una cierta reconciliación con la sociedad estadounidense y mostrar su voluntad de cooperación con el trabajo. El presidente Trump le ha acusado de estar mintiendo para intentar rebajar su condena, una condena que ya es firme, tiene que comenzar a cumplirla a partir del mes de junio y son 3 años de prisión por haberle mentido al Congreso y otras acusaciones que lo convierten en una persona culpable de esos crímenes, a lo cual también el presidente Trump se acoge para intentar desacreditar su testimonio. Mientras esto se produce en Washington, como sombra a lo que está aconteciendo en Hanoi, en Vietnam, donde lo han seguido aquí en NTN 24,
el presidente Donald Trump, presidente estadounidense, y el líder del régimen norcoreano Kim Jong-un se han vuelto a encontrar por segunda vez. Ha sido esta mañana, hora de Estados Unidos, de la costa este, de Bogotá, Lima, Quito, en la que ambos políticos, si se puede decir así, o dirigentes, han abierto esos 2 días de conversaciones de esta cumbre, de la que, Alfonso, ¿qué esperamos que salga? Bueno, de nuevo es una cumbre histórica, la segunda ya con el líder norcoreano Kim. Yo creo que, desde luego, Trump, que se le ha valorado como un presidente que ha apostado por el aislacionismo, el tema de Corea del Norte es su gran apuesta internacional, y creo que gran parte de su bagaje en este ámbito va a depender de lo que ocurra ya en Hanoi. Parece que el gran tema allí será el de la desnuclearización, hasta dónde está dispuesto a llegar Corea del Norte, y como gran asunto quizá para la galería o para apuntarse de cara a su imagen es el tema de firmar finalmente la paz, porque recordemos que la guerra de Corea concluyó con un armisticio, pero no hay una paz firmada. Entonces quizá este asunto que tenga una índole más formal que sustancial podría ser la gran victoria que se apuntase Trump de este viaje. El hecho de que se firmase esa paz después de ese alto el fuego permitiría que la frontera entre las dos Coreas fuese una frontera en la que se pudieran mover personas y cargas, no sé, intercambio comercial. Pues yo creo que sí, eventualmente sí, en eso consisten estas cosas, ¿no? Bueno, sería un paso simbólico importante, a pesar de que las grandes cuestiones siguen sin resolverse, ¿no? Como es principalmente la desnuclearización de la península de Corea, no solo desde el lado norcoreano, sino también desde el lado surcoreano, porque Estados Unidos, aunque ya no tiene armas nucleares apostadas en la península, sigue manteniendo el paraguas nuclear a su aliado del sur, es decir, el compromiso de que responderá, si es necesario, con armas nucleares a un ataque serio de los norcoreanos, ¿no? Parece que bueno, Trump, antes de la primera reunión en Singapur, el hombre insistió mucho en que la desnuclearización era una condición sine qua non para seguir adelante. Ahora eso ha salido de la mesa, por lo menos públicamente, y ya dice que no tiene prisa, que está contento con el hecho de que hayan parado las pruebas de misiles y las pruebas, los ensayos nucleares. Y bueno, parece que él piensa más que nada en ese Nobel de la Paz que le ha propuesto su amigo, el primer ministro japonés. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. No sabemos muy bien en qué va a quedar esta cita, ¿no? Esto es reality TV, no tiene nada que ver con diplomacia o con seguridad internacional, porque la posibilidad de que Corea del Norte se desnuclearice está muy abajo de cero. No va a ocurrir, y ahí esto es un espectáculo televisivo que se va a agotar después que termine este evento ahora en Vietnam. Y ahí vamos, ¿no? Esto tendrá sí... ¿Por qué es tan pesimista, profesor? Porque había un acuerdo con un país que es una nación llamada Irán, esta sí una nación de 3.000 años. Hubo un acuerdo hecho por el presidente Obama con el apoyo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que de acuerdo con todos los directores de inteligencia de las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, está siendo cumplido por Irán. Esto el presidente Trump decidió que era mejor negar esto, no continuar esto e empezar algo con este régimen de Corea del Norte que no tiene ninguna credibilidad internacional. Entonces en esto estamos. Esto es pura ficción televisiva de esta nuestra era. Y yo añadiría otra cosa, ¿no? Y es que el líder norcoreano, Kim Jong-un, creo que sabe perfectamente qué le ha pasado a otros dictadores que renunciaron a las armas nucleares, ¿no? Como fue el caso de Gaddafi, como fue el caso de Saddam Hussein en Irak. O sea, los dos acabaron o en un zulo, o decapitados, o acabaron asesinados brutalmente, ¿no? De modo que las armas nucleares son la principal garantía de supervivencia del régimen, de modo que
cuesta muchísimo pensar que van a renunciar, que este señor va a renunciar a las armas, ¿no? Sí, yo creo que todas estas cuestiones geopolíticas son muy importantes, pero yo creo que esto siempre hay que enmarcarlo en el personalismo que marca al presidente Trump, ¿no? Para él, el tema de Irán, yo creo, es una cuestión de que no se le podía achacar a él como presidente, que correspondía a su predecesor, a Barack Obama, a quien consideraba pues parte casi no del enemigo, pero uno de los principales rivales políticos, y él ha querido iniciar, digamos, la pizarra política internacional de cero. Entonces ha apostado por ir por Corea del Norte como su gran apuesta personal y ser él el quien pueda anotarse este tanto. Una de las revelaciones, como comentaba Ricardo, a colación de ese supuesto Premio Nobel de la Paz que le podrían dar eventualmente a Trump, es que parece ser que es la propia administración estadounidense la que instó a Japón, ahora que dije, ¿por qué no propone, por qué no nomina al presidente Trump? Parece que esto es parte de una campaña, como decía también el profesor Pablo, de relaciones públicas y de reality TV, en el que simplemente quiere subir la audiencia, ¿no? Sus ratings. Es así pero haciendo abogado del diablo, si Donald Trump avanza en ese proceso de desnuclearización, y a pesar del pesimismo con que a veces oigo a los analistas, y este club de prensa no es una excepción, respecto de esas negociaciones, sí ha habido una disminución de la tensión, que era una tensión verbal, bélico-verbal, y que no había llegado a más, pero sí ha habido un avance en la voluntad, o al menos aparente, de buscar una solución a una tensión que, con el final de la era de Obama y la llegada de Trump, que se multiplicó por la actitud del presidente Trump, parecía que nos llevaba realmente a un conflicto. Nadie habla de un conflicto hoy entre Estados Unidos y Corea del Norte, y más bien se habla de qué pasos se están dando, y las grandes críticas son: no avanza ese proceso de diálogo. Pero estamos hablando de un proceso de diálogo sin olvidar que hace un año estábamos hablando de Rocketman y de si los misiles interbalísticos o intercontinentales llegaban o no a Alaska y el alcance que podían tener. Y recuerden la falsa alarma que se produjo en Hawái y el caos que provocó porque alguien disparó una alerta. Esa era la tensión que había hace un año. Y hoy las críticas son: es que no avanza este proceso de diálogo. Pero también hay que reconocer que fue el propio Trump quien, cuando llegó a la Casa Blanca, elevó la tensión hasta unos niveles que hacía décadas que no se veían. Recordemos el tema de Rocketman o mi botón es más grande que el tuyo, ¿no? O sea, que es el propio Trump el que ha gestionado... Pero eso forma parte de la manera de negociar de Trump, ¿no? Pone la presión y luego sale como el defensor Claro, me refiero que ha sido el mismo Trump el que ha generado toda esta escalada militar totalmente desconcertante, y luego es el mismo el que aplica el botón del freno y dice: mira, escuchad y mirad lo que he sido capaz de realizar, ¿no? Es que parece que es el mismo el que maneja los hilos de esta narrativa televisiva en el que se ha convertido la política internacional de una manera fascinante. Profesor. Yo creo que esto se va a revelar en el futuro con una gran pérdida de tiempo, porque hay cuestiones obviamente serias en la pauta internacional, pero ellas no son tratadas. Estamos ahí buscando un acuerdo de ficción entre el presidente Trump, que no cuenta con, digamos, el acuerdo, el apoyo ni de sus propios asesores de inteligencia. No estamos hablando, son los 3 directores de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que no están de acuerdo con el presidente. Fueron otro día criticados por no saber nada. Entonces, estamos en un terreno muy, digamos, de ficción. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un paso, yo creo que es mejor lo que está haciendo que lo que había hecho hasta ahora, porque se ha rebajado la tensión, porque han cesado los ensayos nucleares y los ensayos de misiles. La pena es que no haya una consistencia en la política de este señor, ¿no? Porque así como con Corea del Norte está dispuesto a todo, con los iraníes pues hace justo lo contrario, ¿no? Y es todo así, ¿no? Dependiendo de los del estado de ánimo con el que se levanta por la mañana, o dependiendo de los intereses de la gente que le rodea, porque yo creo que en el caso iraní está el tema de que el acuerdo fue obra de Obama, pero también está el hecho de que la influencia que tienen los neoconservadores en su administración, que esta gente se la tiene jurada a Irán desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aún así,
estoy contigo que creo que es bueno que exista esta distensión a pesar de que no lleve a la desnuclearización. Y es que desnuclearizar a un país es muy difícil. Es decir, la gente que renunció a las armas nucleares fue gente que estaba en proceso de desarrollarlas, pero no fueron países, si no me equivoco, que ya tenían armas nucleares, y Corea del Norte tiene 30 armas nucleares. ¿Cómo le exiges, cómo le obligas a renunciar, a destruir esas armas? ¿Por qué lo debería hacer, además? Si Estados Unidos, que ha sido su enemigo durante 50 años y ha tenido armas nucleares apuntando al territorio norcoreano, no lo ha hecho. Bueno, pues es la cuestión de los dobles raseros de siempre, ¿no? ¿Por qué Irán debería renunciar a tener armas nucleares si Israel tiene armas nucleares apuntando a Irán? Una observación apenas, el acuerdo con Irán no fue hecho por Obama, fue hecho por los Estados Unidos de América. Toda la gente está informada de esto, todos los miembros de las Naciones Unidas están informados de esto, y cualquier acuerdo que salga de esto, se produce en estas conversaciones, son los Estados Unidos de América. Esto, a veces me siento, aquí estoy a casi 40 años en Washington, y a veces me siento como si estuviera en Brasil o en un país de América Latina, donde se habla que este presidente y aquello presidente, no hay una idea de nación. No, esto fue hecho por el presidente Obama, electo por el pueblo de Estados Unidos para hacer estas cosas, y ahora hay, digamos, una involución. A ver, ¿no? Hay dentro de menos de 2 años, hay una otra elección en Estados Unidos, y ahí vamos a ver si estas cosas siguen como están o van en una dirección diferente. Las opiniones de los analistas que hoy nos acompañan, el profesor Pablo Sotero, Alfonso Fernández, periodista de la agencia EFE, y Ricardo Mir de Francia, periodista del periódico de Cataluña. Vamos a hacer una primera pausa. Estas son las imágenes que llegan desde el Congreso, en las que va a testificar a partir de las 10 de la mañana, hora de la costa este, y de Bogotá y Maquito, quien fuera abogado del presidente Donald Trump, y que tiene un testimonio revelador, un testimonio duro sobre el presidente, en el que, entre otras lindezas, le llama racista, le llama engaño y le llama estafa. Es conocida como la política de tolerancia cero. Es la política migratoria del presidente Donald Trump la que aplica esta administración. Pero en el contexto de esta política de mano dura conocemos dos cosas que hoy nos llaman la atención y que sometemos a la consideración de quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo. Una, en los últimos días, una mujer hondureña de 24 años dio a luz un bebé sin vida en uno de los centros de detención, lo cual ha levantado las voces de alarma de nuevo sobre las condiciones en las que viven en esos centros de detención controlados por el gobierno los migrantes que son retenidos y que esperan, muchos de ellos, procesos de asilo al cruzar la frontera y solicitando ese amparo legal en Estados Unidos. El segundo es un informe de datos oficiales conocidos que dice que en los últimos 4 años hay reportados más de 4.500 casos de abusos en centros de detención, que afectan a menores y que afectan a adultos. A veces esos casos de abuso sexual implican un comportamiento inadecuado por parte de los mismos inmigrantes dentro de los centros. Otros incluyen a funcionarios, y estamos hablando de casos como bañarse frente a funcionarios, como tocamientos inadecuados y un largo etcétera de casos que son reportados en ese informe, que vuelve a poner sobre la mesa de nuevo las condiciones en las que están recluidos esos migrantes, y que afectan a condiciones de salubridad, pero también de seguridad y de intimidad. Ricardo. Bueno, son datos muy preocupantes, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente el último. Yo cuando vi las cifras me quedé bastante horrorizado, ¿no? Estamos hablando de más de 1.000 casos de abusos sexuales, fundamentalmente a menores en los centros de detención para los inmigrantes, que recordemos que en la mayoría de los casos son subcontratas privadas, son desde organizaciones religiosas a hogares
gestionados por compañías privadas que no tienen demasiada supervisión por parte de las autoridades, y lo que se ha publicado aquí en los últimos meses son historias de horror en muchos de los casos, ¿no? De condiciones muy duras, de un tratamiento muy severo por parte de las autoridades, carceleros, guardianes, como queramos llamarlos. Y bueno, esta administración que es supuestamente tan dura y apuesta por esa tolerancia cero hacia los inmigrantes, yo creo que lo primero que debería hacer es limpiar su casa por dentro y asegurarse de que esta gente que está detenida, menores detenidos en centros de detención, lo mínimo que pueden hacerles es que no haya abusos contra ellos, ¿no? Sí, desde luego los datos son escalofriantes, ¿no? de lo que está ocurriendo en esa zona. Pero también se enmarca dentro de la retórica de la administración Trump, ¿no? que es una deshumanización casi de los inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, ¿no? Toda su retórica del presidente y de algunos de sus altos funcionarios se basa en decir que no entre aquí esta gente, que es lo peor, digamos, de la sociedad. Ayer, creo que era este martes o el lunes, hablaba de que aquí solo venían rough hombres, ¿no? Antes hablaba de los bad hombres, ahora de rough hombres. Esto es para mí realmente preocupante, ¿no? Que desde la Casa Blanca se suponía que habría que dar un ejemplo de cierta autoridad o estatura moral, se está alimentando precisamente lo contrario, ¿no? Que es una crítica hacia los más débiles, ¿no? Sí, esto obviamente refleja una forma de racismo en contra de los inmigrantes latinoamericanos. La gran ironía es que sabemos todos que este país no funciona sin inmigrantes, y los inmigrantes van a seguir buscando a Estados Unidos en números menores, porque los Estados Unidos está dejando de ser tan interesante como ya fue en el pasado. Es muy triste esto, muy malo. Creo que un cambio en el futuro de Estados Unidos se va a rediscutir esta actitud de Estados Unidos en relación a inmigrantes. Esta es una nación de inmigrantes y creo que esto se va a revisitar y, digamos, mejorar la actitud de Estados Unidos en relación a inmigrantes. Desde luego, yo creo que, como dice el profesor Paulo, el futuro de Estados Unidos pasa por entender o evaluar cómo quieren encarar la cuestión migratoria, porque desde luego que el origen o el nacimiento de esta nación viene dado por este flujo de inmigrantes de todo el mundo, y si de repente Estados Unidos quiere dar golpetazo y cerrar de súbito la puerta al flujo migratorio, el país en sí, la identidad de Estados Unidos, se va a ver severamente transformada, y yo creo que a peor. Luego es una pena que el asunto esté tan politizado, ¿no? Porque este país tiene desde hace mucho tiempo que resolver el problema de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que viven aquí, que pagan impuestos, que tienen trabajo, que mandan a sus hijos a las escuelas y que llevan durante años viviendo en esta situación casi de limbo legal, con el riesgo de ser arrestados en cualquier momento, y cuando son prácticamente estadounidenses como cualquier otro, contribuyen a la sociedad como cualquier otro. Y es un tema que, a pesar de que ha habido algunos intentos bipartidistas por resolverlo y darles papeles a toda esta gente, pues al final el asunto está tan politizado que no ha podido avanzar en el Congreso. Antes de de ir a la pausa, y les propongo un cambio de tema, quiero pedirle al profesor Sotelo un comentario sobre un acuerdo que se acaba de conocer entre dos empresas de aviación. Los accionistas de Embraer han aprobado un acuerdo de 4.200 millones de dólares con Boeing. Embraer tiene la sede social en Sao Paulo, y lo que implica este acuerdo es que Boeing prevé la formación de un nuevo grupo de construcción de aviones de hasta 150 asientos bajo control del gigante estadounidense. ¿Es esta una buena noticia para Brasil? Sí, Brasil no ha tenido ninguna objeción. Hay algunos sindicatos que sí intentaron bloquear esto, pero fue aprobado por todas las instancias. La gran contribución del gobierno brasileño en esto fue no haberse metido en esto, porque son una negociación entre dos empresas privadas. Embraer fue privatizada en el 94, es la tercera más gran constructora de aviones en el mundo, es
especializada en estos aviones de 80 a 120 asientos. Es una muy buena noticia porque involucra a Embraer en una cadena global importante. Airbus está con Bombardier, Boeing ahora con Embraer, y esto es un acuerdo que involucra la aviación comercial regional. Hay dos otros acuerdos que son de defensa, de aviones militares, en que Embraer sigue con 51%. Hay también de aviones ejecutivos, en que Embraer sigue también, produce esos aviones incluso aquí en Estados Unidos. Creo que lo importante es que la asamblea de los accionistas de Embraer ha aprobado esto. Ahora se pasa a una revisión regulatoria en los varios países en que Embraer y Boeing actúan. El 1 de enero del próximo año, esta nueva empresa sigue. Creo que esto va a aumentar empleos en Brasil, en Estados Unidos, y oportunidad de empleo también para los ingenieros aeronáuticos de Brasil, que van a estar no solamente en Brasil, pero van a estar en el mundo. Para ser claros, esto no implica una fusión de las dos empresas, sino una alianza para la producción de aviones. No, es una fusión. ¿Es una fusión? Sí, Boeing ha comprado 80% de la Embraer de avión y aviación regional. Se ha asociado a un avión militar muy bueno que Embraer ha producido, que está en fase de certificación, que es KC 390, que es potencialmente un sustituto del Hércules. Esto es producido, es un proyecto brasileño. Claro, los avionics, la parte sensible de estos aviones, de cualquier avión de Embraer, son productos, son tecnologías de Estados Unidos, pero esto pone a Brasil, digamos, en una posición en esta industria importante. Esto es resultado de acuerdos que empezaron en 1953, cuando la Fuerza Aérea Brasileña buscó apoyo del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, para crear una escuela de ingeniería en Brasil. Esto funciona en São José dos Campos, donde está la sede de Embraer. Es una de las mejores escuelas de ingeniería de todas las Américas. Esto es el resultado, digamos, de una colaboración positiva entre Brasil y Estados Unidos. Sí. Lo que me gustaría destacar, como habéis mencionado antes, es que esta alianza responde a la alianza previa entre Airbus y Bombardier, ¿no? Que es la canadiense y la europea. Lo que muestra es que en este contexto de creciente globalización económica mundial es imposible competir para las pequeñas, medianas empresas si no formas parte de un gran conglomerado. Esto es lo que han asumido, lo entiendo, los ejecutivos de Embraer y igual que previamente los canadienses de Bombardier, que la única manera de competir a nivel global, a nivel mundial, es aliándote con las más grandes. Y esto tiene la parte positiva que implica una mayor integración económica y una mayor eficiencia, pero a la vez lo que demuestra es que cada vez es más difícil competir desde una escala pequeña, nacional o regional, ¿no? Nueva pausa en nuestro club de prensa. En las imágenes que tienen en su pantalla vemos la sesión, la audiencia en la que Michael Cohen va a responder las preguntas de los legisladores. Esto antes leerá un statement, un pronunciamiento inicial que ya se ha difundido a la prensa, y a partir de ahí comenzará ese conversatorio con los legisladores. Atentos a las declaraciones y a lo que pueda surgir de esa audiencia. Lo puedan ver en el informativo de NTN24, en el informativo meridiano y en el resto de la jornada. Pausa. Hay pocas naciones con capacidad nuclear en Estados Unidos, con armamento nuclear, pero hay dos que viven momentos de tensión porque comparten frontera: India y Pakistán. El motivo de la tensión es un territorio que es colindante en ambas naciones, que es Kashmir. El conflicto es histórico. En las últimas horas, tras un atentado que acabó con la vida de más de 40 militares y el derribo, presuntamente, porque no ha sido confirmado por India, de 2 aviones indios por parte de la aviación pakistaní, ha subido el nivel de tensión en esa zona del mundo. Ahora, la comunidad internacional pide calma para que la tensión no escale. Ricardo, este es un incidente bastante grave, teniendo en cuenta en el momento en el que, o sea, la historia de ambas naciones, el conflicto de Kashmir, pero sobre todo
la relativa calma que ha habido en los últimos años respecto de esa tensión territorial que viven los dos países. Bueno, para ponerlo en contexto, tenemos que tener en cuenta que el bombardeo de los aviones indios dentro de Pakistán era la primera vez que los aviones indios cruzaban la línea de control que separa a los dos países por el norte y bombardeaban dentro de territorio indio desde 1971. Es decir, que nos da una medida de que no es la típica escaramuza que mantienen ambos países de forma regular. Desde entonces, India respondió a ese atentado terrorista contra sus soldados en Cachemira, que fue aparentemente se culpa a un grupo radical islámico que opera en Cachemira y que India acusa a Pakistán de dar santuario dentro de su país. Después de eso, India lanzó ese ataque aéreo significativo, aunque los pakistaníes dicen que no hubo ninguna baja desde su lado. Y creo que hoy o ayer hubo nuevas escaramuzas, un avión indio derribado y un avión pakistaní derribado. Lo que estamos viendo en paralelo es que, curiosamente, los líderes de ambos países están pidiendo la desescalada, están pidiendo volver a la calma, sentarse a negociar para resolver el asunto, pero los hechos indican lo contrario, como demuestra este derribo de un avión indio y un avión pakistaní. ¿Es peligroso? Sí, porque estos dos países han librado que formaban parte de la misma nación hasta que los británicos se fueron de allí dejándolo todo patas arriba en 1947. Pues estos países han librado ya 3 o 4 guerras, según se quiera mirar, y 3 de ellas han sido por Cachemira, ¿no? Por la disputa que mantienen en Cachemira. Yo creo que lo importante aquí subrayar es que en este momento no hay liderazgo internacional. Esta es una situación muy volátil, es muy seria, como bien la describió Ricardo, y si esto sigue, se profundiza, hay que tener en el Consejo de Seguridad gentes, países que tengan credibilidad para llamar a la paz. Estos son 2 países armados con armas nucleares y tratamos de esto como si fuera más un accidente, más un incidente del reality TV. No, esto es muy serio. Esto empieza hace casi 50 años en la guerra que terminó con la formación, la independencia de Bangladesh. Esto es serísimo para los analistas de seguridad internacional, pero no hay liderazgo internacional de Estados Unidos, de Europa, y esto es muy, muy serio. Claro, como se comentaba, India y Pakistán son lo que se podría llamar enemigos íntimos, ¿no? O sea, llevan peleando desde que se fueron los ingleses, ¿no? En 1947, y esto viene alimentado por un nacionalismo muy potente en ambos lados al que se une la religión, ¿no? Con lo que el cóctel, si a esto le sumamos el tema de las armas nucleares, es explosivo, ¿no? Valga la redundancia. Y yo creo que aquí es verdad que falta liderazgo internacional, y en este sentido hemos asumido y hemos comentado previamente que a Estados Unidos no le interesa, no tiene disposición de cumplir este rol que antes ejecutaba. Ahora yo creo que donde hay que mirar es a China, ¿no? Que es el otro gran polo económico y geopolítico en Asia especialmente, que es el que yo creo que va a marcar un poco la pauta en cómo se desarrollarían los acontecimientos ahí, porque tiene unas relaciones comerciales y económicas muy importantes con ambos países, ¿no? Sí, incidiendo en lo que ha dicho Alfonso y el profesor, es verdad que Estados Unidos está desaparecido, no lo hemos escuchado, no ha habido, creo que algo ha dicho el Departamento de Estado, pero a un perfil muy bajo. China es el gran actor en la región porque tiene frontera con los 2 países, si no recuerdo mal. Y el problema, otro de los problemas, es que el Consejo de Seguridad es totalmente inoperante por la disputa eterna entre Rusia y Estados Unidos, que son prácticamente incapaces de ponerse de acuerdo en nada. De modo que el Consejo de Seguridad me temo que no va a ayudar a resolver o a poner calma en ese conflicto. A pesar de la tragedia de que los 2 países estén armados nuclearmente, eso tiene un punto bueno, a mi modo de ver, y es que si cualquiera de ellos utilizara las armas nucleares, prácticamente les garantizaría la destrucción mutua.
e inmediata, de modo que, bueno, yo creo que son muy conscientes del riesgo que tiene y esperemos que no vaya más la cosa, ¿no? Ricardo, a raíz de las capacidades nucleares de los países, en las últimas horas has escrito un artículo que nos parecía interesante y que podemos no directamente vincular al tema de Kashmir, pero sí me parece relevante, y es la intención que parece que tiene la administración Trump de venderle reactores nucleares a Arabia Saudí. El Congreso está preocupado, creen que si se produjese esa operación podría estar violando normas legales y éticas, y los expertos temen que con esos reactores nucleares Arabia Saudí podría desarrollar armas nucleares. Bueno, para mí es otro reflejo de la incongruencia de esta administración, ¿no? Al mismo tiempo que revientan el pacto nuclear con Irán, que nos daba seguridad durante 15 años, que nos aseguraba que Irán no desarrollaría armas nucleares, al mismo tiempo están intentando venderle reactores civiles a Arabia Saudí, que esos reactores sirven para producir energía, pero algunos expertos consideran que sirven también un poco como trampolín, si se quiere, para desarrollar armas nucleares. Hay mucho dinero en juego, 80.000 millones de dólares para construir hasta 16 reactores de aquí en los próximos 20 años, y esta es una administración que le encanta el dinero. De modo que han estado jugando pues como acostumbran, ¿no? Debajo de la mesa, muy en secreto, y todo huele muy mal. Cualquier venta de reactores nucleares a un tercer país la tiene que aprobar el Congreso. Esto se ha mantenido completamente a espaldas del Congreso hasta ahora. El primero impulsor de esta operación fue Michael Flynn, que tenía intereses con el consorcio de empresas de la industria nuclear que está promoviendo la venta. Hay como varias figuras de la administración con intereses financieros directos con este consorcio de empresas. Eso es lo que está, una de las cosas que preocupan al Congreso. Y en cualquier caso es una mala idea vender armas nucleares en una región, vender tecnología nuclear en una región tan volátil y tan peligrosa como es Oriente Medio. Sí, hay que añadir en este sentido, igual que hablábamos de las contradicciones y la falta de consistencia de la administración Trump en política internacional, más allá de su pasión por el dinero y los contratos empresariales, es cómo sentaría esta noticia en Israel, ¿no? Que es el gran aliado de Estados Unidos y especialmente aún más de esta administración, que ha prometido por activa y por pasiva un respaldo total a las actividades de Israel. ¿Cómo sentarán que estas actividades de que se empiece a plantear la posibilidad de vender reactores nucleares, que sí que es verdad que son civiles, pero que pueden ser el primer paso para ir más allá al gobierno de Netanyahu, ¿no? Cerramos. No, esto es, como dicen ellos, ¿no? Es más una demostración de incongruencia. Esto es peligroso para la paz internacional, como, digamos, es la situación de Kashmir, India y Pakistán, dos países bastante populosos, y es, digamos, un reflejo de irresponsabilidad. Creo que de esto se trata. También hay una cosa, y es que si no se lo vende Estados Unidos, se lo va a vender China, Rusia o Corea del Sur. Pero este es el mismo argumento que utilizó... Pero bueno, por lo menos uno es congruente, ¿no? Claro, pero el mismo argumento utilizó la administración Trump con el tema de la venta de armamento al margen de los reactores nucleares. ¿Perdón? Es el mismo argumento que utilizó la administración Trump con el tema de la venta de armamento. Era un concurso internacional y la administración estadounidense dijo, es que si no lo vendo yo, lo venden otros. Sí, no, y tiene razón. Y luego al final cada país tiene unos valores, vende unos valores, unos principios de una política exterior. Y si tú te has arrogado a ti mismo la función de ser el principal supervisor para que no haya una proliferación nuclear en el mundo, bueno, pues tienes que ser consecuente y no le vendes armas al régimen saudí, que es una gente pues no particularmente responsable ni respetuosa, con un régimen peligroso eventualmente, y bueno, pues
pues creo que no es la mejor idea vender y poner armas nucleares o poner tecnología nuclear en la región. Que es la misma tecnología que le están diciendo a Irán que No tiene puede que tener. deshacerse. 4. Mesa de trabajo hoy con Pablo Sotero, con Alfonso Fernández y con Ricardo Mir de Francia. El día que conocemos, porque lo ha difundido el Instituto Cervantes, que la lengua española en Estados Unidos, un país de más de 300 millones de personas, es hablada por casi 60 millones, 58,2. La cifra, ustedes podrían pensar, bueno, son estudiantes, son gente que sabe más o menos. No, de esos 58,2, al menos 42 millones, dice el Instituto Cervantes, son personas que utilizan el español como lengua nativa, es decir, con capacidad oral y escrita para expresarse. Pero se da la paradoja que en Estados Unidos no hay lengua oficial. Hay una lengua común, que es el inglés, y que todo el mundo la reconoce como tal, y que algunos querrían que estuviese reconocida como la lengua oficial de este país, pero no existe tal denominación. Hay una lengua de uso común, y el español que crece, profesor Sotero, Yo creo cada que vez es más. Buenísima noticia, ¿no? Está mejorando Estados Unidos, es un país más plural, el español es una lengua lindísima, el portugués viene de ahí, viene de más al norte ahí, y es la última que llamamos, la última flor del lacio de las lenguas latinas. El portugués es la más reciente y viene del gallego. Creo que es muy buena noticia, enriquece culturalmente a este país, enriquece no solamente en la lengua, en la cocina, en varias cosas, entonces muy bueno. Sí, ¿no? Lo que hablábamos antes con el tema de la inmigración. Esto es una prueba más de que Estados Unidos es un país gestado con los inmigrantes y con el influjo de gente de fuera, ¿no? Y este tema del español muestra eso, el dinamismo de esta economía y el dinamismo de la cultura estadounidense, que yo creo que es lo que lo mantiene siendo la principal referencia económica y cultural a nivel mundial. Y así va a seguir siendo, ¿no? Porque los latinos, los hispanos tienen más hijos que la población blanca estadounidense. La previsión es que la cifra de hispanos crezca significativamente en las próximas 2 o 3 décadas, de modo que este va a ser un país cada vez más mestizo, más multicultural, más anglo y más hispano, y bueno, yo creo que es bueno. Y mis hijos están contribuyendo ya, 5 nietos más, entonces hay Pero, que... profesor, ¿hablan mis- portugués o hablan o- portugués, o hablan- hablan inglés y hablan español. Yo Y tengo portuñol, nietos que portuñol, también portuñol. hablan español, entonces están mejorando la cultura, están mejorando todo. Bueno, con ese mensaje positivo del profesor tenemos que cerrar aquí nuestro club de prensa de hoy. Ha sido un club de prensa con Pablo Sotero, con Alfonso Fernández y con Ricardo Mir de Francia. Gracias por estar al otro lado. El día en el que a esta hora se está produciendo, tienen ahí esas imágenes, declaración de quien fue abogado del presidente Donald Trump. Una reveladora y explosiva declaración, de la cual tendrán todos los detalles en el informativo de las 12 aquí en NTN 24. Volvemos mañana, que tengan una feliz jornada.